venía diciendo, vamos a hacer la actividad por puntos. Quien quiera participar, levanta la mano, yo les doy la palabra, y esos puntos se van a sumar a las actividades que ustedes van a ir que se van calificando. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos que en las coplas no nos fue tan bien. Por acá Alejandra nos dice que con las coplas hubo un poco de dificultad para entenderlas. Entonces, la actividad nos quedó en 4. Yo tenía 3 puntos de la participación en las clases, entonces esa actividad ya no me va a quedar en 4, sino en 4,3. ¿Listo? ¿Es claro entonces cómo vamos a hacer la dinámica de evaluación? Sí, profe. Sí, profe. La idea es que hagamos como un repaso acerca de lo que vimos y que con base en ese repaso también aprendamos un poquito más, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esta presentación. No les estoy compartiendo pantalla. Denme un momento, por favor. Me confirman, por favor, cuando estén viendo mi pantalla. ¿Están viendo? Señora. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a dar inicio con la primera pregunta. La pregunta dice, no es uno de los temas recurrentes en la literatura medieval. La fe y la moral, textos teocentristas o mitos de carácter politeísta. ¿Quién quiere participar? Levanta la mano. Les repito la pregunta. Bueno, Alejandra levantó la mano. Alejandra Londoño, Profe, adelante. creo que la fe y la moral no es. La fe y la moral. Listo, vamos a ver. Es incorrecto. Vamos a ver quién más levantó la mano. Alexis. Son los mitos. Profe, yo creo que también son los mitos. Acuérdense que vamos a levantar la mano. Alexis, muy bien. Son los mitos politeístas. ¿Por qué los mitos politeístas no hacen parte? Recuerden que en la literatura medieval se buscaba de manera pues principal, volvamos aquí a la pregunta que teníamos, se buscaba fortalecer la fe y la moral desde las enseñanzas. Por eso los textos que se hacían eran textos también de orden religioso. Cuando nos hablan de textos teocentristas, esta raíz teo significa Dios y centristas habla del centro, entonces Dios era el centro de todos, pero además era un solo Dios. Las religiones politeístas son las que tienen muchos dioses, esas las vemos, por ejemplo, en los antiguos griegos, las vemos en otras culturas, mientras que en la Edad Medieval era fundamental la influencia de la Iglesia Católica como hoy la conocemos y de otras iglesias protestantes que se surgen en esta Edad Medieval. Entonces, en este caso, son textos teocentristas donde se defiende la fe y la moral y donde se busca educar a las personas desde esa fe y la moral. Y no son politeístas porque no creían en muchos dioses, sino en uno solo. ¿Listo? Vamos a la segunda pregunta. Recuerden que para participar levantamos... Ay, perdón, ¿me respondió? ¿Quién me respondió? Yo voy tomando nota. Alexis, ¿qué? Alexis, ¿me recuerdas, porfa? Acevedo Osorio, ¿De qué grado? 10º A. Listo. Estoy tomando nota por acá para después no irlos a tumbar. Vamos con la siguiente pregunta. En las coplas por la muerte de su padre, Manrique se muestra con tristeza de haberlo perdido, pero con la esperanza de la vida eterna. Inconsolable ante ante la muerte repentina de un padre ejemplar. Feliz porque su padre por fin ha alcanzado el cielo. Recuerden levantar la mano. Ana Sofía Álvarez. Profe, la primera, con tristeza de haberlo perdido, pero con esperanza de que existiera la vida eterna. Sí, profe. Listo. ¿Por qué piensas esto, Ana Sofía? ¿Por qué piensas esto? Pues
Recuerden que va a hablar quien yo le dé la palabra, ¿listo? En este momento tiene la palabra Ana Sofía. Ana, ¿por qué pensás eso? Porque en todas las coplas él nos mostraba como lo que significaba para él la muerte y él tenía esa esperanza de que después de ello estuviéramos buscando un lugar en alguna parte, como por ejemplo en el cielo. Está muy bien. ¿Por qué no es la tercera? ¿Por qué no es solo feliz porque su padre por fin ha alcanzado el cielo? Porque él también deja ver que tenía como esa tristeza por lo que había vivido, ¿cierto? O sea, él está feliz porque su padre va a ir a la vida eterna, pero además muestra que está triste como cualquier ser humano ante la pérdida de un ser querido, ¿cierto? Entonces el padre está mostrando, o sea, él se está mostrando triste porque su padre pues muere y porque ya no lo va a volver a ver, pero eso no impide que él crea como en la vida eterna. Recuerden, algo muy importante dentro de la literatura medieval es la creencia religiosa. Y dentro de la creencia religiosa se tiene como en este caso, no en todas las culturas, sino en todas las creencias religiosas, pero sí dentro de la cultura medieval se cree que hay un cielo, que hay una vida eterna y que hay cosas más allá, ¿cierto? Que no somos solamente este cuerpo mortal, sino que también hay como un más allá que tiene que ver con el cielo, ¿cierto? O con esa vida eterna de la cual nos habla Jorge Manrique en sus coplas. Él nada más no se muestra solo inconsolable, es que miren que las otras dos opciones nos muestran solamente que el padre está inconsolable, que el hombre está inconsolable o que está feliz. Y él tenía las dos cosas, tenía tristeza por la pérdida del padre, pero también tenía felicidad porque el padre iba al cielo. Muy bien, Ana Sofía, ¿me recuerdas por favor tu grupo? 10A. Ah, vamos a ver si está bien. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes es un tema importante en las coplas de Jorge Manrique? La falta de fe de aquellos que no creen en el cielo. La muerte como un paso obligado para los jóvenes. La vida eterna como trascendencia del ser humano. Rubux, ¿quién es? Tiene la mano levantada. Rubux 97. Adelante. Debes habilitar el micrófono para que te escuchemos. Profe, es la tercera. ¿Quién es Rubux? Estefanía. Estefa, y ese nombre. Profe, no sé, entré a la reunión y ni siquiera yo sabía que estaba así. Estefa, recordame por favor tu grupo. El C. 10C. Vamos a mirar nuevamente entonces las opciones. Dice, ¿cuál de los siguientes es un tema importante en las coplas de Jorge Manrique? La falta de fe de aquellos que no creen en el cielo. Él en ningún momento nos habla de esa falta de fe. Incluso él se muestra como una persona que sí cree, ¿cierto? La muerte como un paso obligado para los jóvenes, no, porque él está hablando de la muerte como un paso que tenemos que dar todos, pero en especial lo muestra para los ancianos. Él dice en una de las coplas que él ya sabe pues que su padre está bastante viejo, que se tenía que morir, ¿cierto? Entonces miremos que por ejemplo si le damos a esta nos sale incorrecto y si le damos a esta también nos sale incorrecto, ¿cierto? Está muy bien la respuesta de Estefanía, la vida eterna como trascendencia del ser humano. Recuerden que ya lo habíamos explicado en la pregunta 1 y es que se busca que el ser humano vaya aún más allá, ¿cierto? Vamos a la siguiente. ¿Cuál de estos personajes se destacan en la literatura de la Edad Media? Ahí me trae una palabra, la. Los juglares y trovadores con sus entretenidas composiciones. Los monjes y otros religiosos que se encargaban de escribir y traducir obras. O ambas respuestas son verdaderas. María Restrepo. Hola, profe. Hola. ¿Cuál es? Profe, los No bajen la mano. juglares, algo así. María nos dice que los juglares y trovadores con sus entretenidas composiciones. Listo. ¿Alguien tiene alguna diferente? Yo, profe. Aleja, démosle la oportunidad a Alejandra, no ha participado. Alejandra, sí. Yo digo que ambas porque en la lectura decía que ambas tenían que ver con la literatura medieval.
La Edad Media. Profe, también estoy de Listo. acuerdo con Aleja. Yurani también está de acuerdo, ¿por qué? Porque pues también se habla de los monjes y también de la edad medieval. Pues, eso. Profe, yo también. Listo. Listo. O sea que todos estamos de acuerdo en que son los juglares y también los monjes, ¿cierto? Alejandra, ¿me recuerdas tu grado, por favor? El B. Listo. Entonces, vamos a ver. Los juglares y trovadores con sus entretenidas composiciones. Sí, ellos hacen parte de la literatura medieval y son muy importantes. Recuerden que les decía la clase pasada que ellos lo que hacen es que van como de un lugar a otro contando o cantando más bien lo que pasaba. Pero también los monjes y otros religiosos, si recuerdan la lectura que tuvimos dentro de la plataforma, nos decía que, y también la recibieron los que trabajan en físico, en la lectura se decía que los monjes tenían como la posibilidad de copiar los libros porque en ese entonces no había imprenta, entonces por eso no son solo ellos, sino que también son las dos respuestas. ¿Listo? Vamos con la siguiente. ¿Por qué puede considerarse a la literatura de la Edad Media como moralizante? Porque se centra en el feudalismo, porque haciendo uso de la fábula y de la historieta, dio a conocer las pautas morales, porque quienes escribían se preocupaban exclusivamente por su visión del mundo. Vamos a ver quién tiene la mano. Joan Steven. Profe, yo creo que la última, que ellos trataban como de dejar una moraleja, quería pues yo. La Porque quienes última dice, escribían, porque quienes escribían se preocupaban exclusivamente por su visión del mundo, sí. yo ¿Esa crees creería, pues que no es? sé. Sí, señora. Listo. ¿Qué dice Yurani? Profe, que también es la C. Pues sí, la última. Porque sí, ellos pues, o sea, siempre dan como su visión hacia su alrededor. Listo. ¿Quién cree que es una diferente? Angie, adelante. Profe, yo diría que es la segunda, ¿Por qué Angie? porque en esa época era como más cerrado el conocimiento, o sea, más en la religión y no tanto el mundo. Y Listo, entonces gracias Angie. utilizaban las fábulas para dar enseñanzas. Angie, ¿de qué grupo? 10ª. Entonces vamos a ver algo, muchachos. ¿Por qué no se centra en el feudalismo? Porque el feudalismo, recuerden que era la corriente en la cual ellos estaban organizados social y políticamente, que consistía en que había un señor feudal que tenía pues como todo el poder, ¿cierto? Ninguno dijo esta. ¿Por qué no es esta? ¿Por qué no es la C? Quienes escribían se preocupaban exclusivamente por su visión del mundo. Ellos no se preocupaban solo por su visión del mundo, sino que pretendían incluso crear una visión del mundo general. Ellos pretendían que todas las personas pensaran las cosas de la misma manera. Entonces no creían que, pues no querían que, por ejemplo, cada cual pensara como quisiera, sino que buscaban unas pautas morales. Por eso es esta, haciendo uso de la fábula y de la historieta, se van a conocer las pautas morales. Por ejemplo, se enseñaba a las personas a ser obedientes o a ser compasivos. Se daban pautas para que las personas aprendieran a convivir unos con otros. ¿Listo? Entonces, muy bien. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al concepto de lengua? Todo aquello que comunica algo, la capacidad de emitir sonidos o el idioma en que se expresa una persona. Ana Sofía. Profe, ¿me repite por favor la pregunta? ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al concepto de lengua? Todo aquello que comunica algo, capacidad de emitir sonidos o idioma en que se expresa una persona. Ana. Bueno, entonces, Mateo Lescano.
La primera. No me la sé. Bueno, entonces, Ana, ¿por qué la A? Y apenas Ana termine, nos dice Mateo por qué la C. Ana, ¿por qué consideras que puede ser la A? No, profe, sí, es la C, o sea, la lengua es como aquella que adquirimos con, o sea, con la comunicación con otras personas. Son como todos los Listo, signos que gracias, Ana. utilizamos. Mateo, No, sí, perdón, profe. Ana, que te Lo mismo interrumpí, termino. profe, yo estoy de acuerdo con lo que iba Ana Sofía, es el idioma con el que, con el que nos escribimos todos en la casa. Mateo, ¿cuál es tu grupo? Decimos B. Bueno, entonces vamos a ver. Porque no es todo aquello que comunica algo. Todo aquello que comunica algo es la definición de lenguaje, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos comunicamos con las personas, no necesariamente tenemos que hablar, nosotros también escribimos, también hacemos gestos, hay muchas formas de comunicarnos con otras personas. La capacidad de emitir sonidos, ¿por qué no es esa? Porque ese es el habla. Acuérdense que vimos las tres definiciones, lengua, lenguaje y habla. Y la definición de lengua es el idioma en que se expresa una persona, porque recuerden también que tenemos una lengua materna, por ejemplo. La lengua que nosotros aprendemos a hablar desde que nacemos, desde que estamos pequeñitos, en contacto con las otras personas. Entonces está muy bien la definición que nos dan Ana y Mateo. ¿De cuál de las siguientes lenguas tiene influencia el español actual? ¿Latín, portugués o italiano? Joan. Joan Steven Restrepo. ¿Cómo, profe? Santiago Arcila. La pregunta si me hace el favor. Dice, ¿de cuál de las siguientes lenguas tiene influencia el español actual? ¿Latín, portugués o italiano? Joan. Bueno, como Joan no nos responde, entonces vamos con Santiago. Santiago. Santiago Arcila, que tenía también la mano levantada ahorita. Profe, es latín, creo. ¿Por qué, Santiago? Bueno, miremos a ver, Juan Alejandro Teortúa, ¿cuál cree que es y por qué? Profe, yo creo que es latín, porque el idioma de los monjes, los cuales eran los que transcribían la mayoría de las cosas, ellos hablaban mayormente latín. Y creo pues que eso fue una descendencia que se fue dando y del latín evolucionó el español. Creo pues yo. Juan, ¿me recuerdas tu grupo, porfa? Décimo B. Y Santiago Arcila, ¿me recuerda su grupo, por favor? Décimo B. Entonces, muchachos, vamos a ver por qué. Nosotros no recibimos influencia del italiano, porque el italiano es incluso una de las lenguas que también viene del latín, ¿cierto? No recibimos influencia del portugués, porque el portugués viene de otra rama de lenguas, mientras que sí recibimos influencia del latín. En el latín se hacían muchas cosas en esa época. Ya nos hablaba Juan Alejandro ahorita, por ejemplo, de que era el idioma de los monjes. Yo les decía en la clase pasada que hasta hace muy poco se celebraba, por ejemplo, la Eucaristía en latín, ¿cierto?
De latín, por ejemplo, tenemos muchos textos actualmente, muchas palabras, las raíces de muchas de las palabras que nosotros usamos actualmente incluso vienen del latín. Por ejemplo, la palabra hablar en latín era fablar, simplemente se cambia una F por una H. Entonces hay muchas de las palabras que nosotros usamos actualmente que vienen de lo que se conoció como las lenguas romances. Esas lenguas romances fueron lenguas que nacieron después del latín. Listo. Antes de pasar a la siguiente pregunta, eso les iba a decir que todos van a bajar la mano, porque estoy viendo que me están alzando la mano antes de hacer la pregunta. Entonces, todos con la mano abajo, ¿sí? Antes de hacer la siguiente pregunta. Dice, un ejemplo de lenguaje puede ser una conversación fluida entre dos personas en la cual se incluyen algunos gestos. Una persona domina 3 idiomas, francés, alemán e inglés. Un niño con dificultades para hablar logra aprender gracias a un tratamiento. Yurani. Profe, la primera. Una conversación fluida entre dos personas en la cual se incluyen algunos gestos. ¿Por qué? Porque pues uno se puede expresar y pues hay lenguaje, sí. Listo, Yurani, gracias. Isabela Rubio también tenía la mano levantada. ¿Cuál crees que es, Isabela, y por qué? Profe, la primera también, porque el lenguaje es todo lo que expresa algo. Y pues aquí podemos escribir o hacer gestos o expresarnos de la forma que nos sintamos mejor. Isabela, ¿cuál es tu grado? Decimos C. Listo. Y Yurani, ¿cuál es tu grupo? 10º A. ¿Cuál? 10º A, profe. Listo. Sí, señora. Todas dos tienen la razón. Todas dos tienen razón y todas dos tienen punto. Vamos a ver por qué. Un niño con dificultades para hablar logra aprender gracias a un tratamiento. Aquí tendríamos un ejemplo de habla, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, tiene dificultades a nivel fónico o a nivel fonético, le hacen algunos tratamientos con los cuales le enseñan a hablar. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene dificultad para pronunciar la S, con un palito de paleta le empiezan a mostrar cómo se pronuncia esa letra. O cuando para pronunciar la R, entonces poniendo la mano, les voy a compartir mi cámara un segundo. ¿Ya me están viendo? Por ejemplo, para pronunciar la R, a las personas acá en el cuello les ponen como la mano para que sepan cómo suena, ¿sí? Para que vean que tienen que hacer esa vibración de rrr. O con la S, entonces, por ejemplo, cuando no modulan bien la S con una paletica, la ponen a hacer la lengua para que se den cuenta cómo funciona, ¿cierto? Entonces allí tendríamos un ejemplo de habla, en un niño que tiene dificultades para hablar y logra aprender a comunicarse gracias a algún tipo de tratamiento. Cuando una persona domina 3 idiomas, entonces francés, italiano, inglés, o una persona que domina cualquier idioma, estamos hablando de lengua, lo habíamos visto en la pregunta anterior. Y en una conversación fluida, o sea, es una conversación ágil en la cual las dos personas se entienden y se incluyen algunos gestos, entonces hablamos de lenguaje. Nosotros comunicamos mucho, muchachos, todo el tiempo, por ejemplo, con el tono de voz. Ustedes con mi tono de voz hoy pueden ver que no estoy enojada. Si yo estuviera enojada, les estaría hablando, muchachos, es que tal cosa, ¿cierto? A veces sin necesidad de gritar, pero la forma en la que nosotros hablamos demuestra muchas cosas. Los gestos, los movimientos de las manos, de los ojos, la forma en que movemos la boca. Uno a veces cuando está enojado tuerce la boca así todo raro, ¿cierto? Entonces los gestos que nosotros ponemos también cuando hablamos comunican. ¿Listo? Vamos con la 9ª pregunta. Dice, nuestra lengua como la conocemos actualmente se expandió principalmente en la época antigua, la Edad Media o la era contemporánea. Joan. Joan Steven. Joan a la 1, Joan a las 2, Joan a las 3. Bueno, Joan no contestó. María Camila Gallego. Profe, yo creo que es la Edad Media. ¿Por qué, Camila? Porque según la lectura decía que en la Edad Media fue donde más se conoció la lengua, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué opina María Restrepo?
Profe, yo pienso que sí, porque pues en la lectura también decía que del latín en la Edad Media empezó a surgir el español y se empezó a expandir. Muy bien. ¿Me dan las dos sus grados, por favor? 9, profe. 10. No ganó el año. Y Camila. 10, profe. Listo. Las dos tienen la razón. Vamos a ver, porque, ay, muchachos, les pido disculpas si escuchan una música de fondo, pero es que mi vecino está como, yo no sé, poniendo música muy duro. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no es la era contemporánea? Porque la era contemporánea es la actual, ¿cierto? Entonces, en la actualidad sí, esa es la lengua como la conocemos porque ha cambiado mucho, se han desarrollado nuevas palabras, se han creado palabras, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes le hablan a una persona de mucha edad sobre Facebook, Twitter, Instagram, de pronto ni siquiera sepa qué significan esas palabras, ¿cierto? Entonces, en la era contemporánea se han creado nuevas palabras, pero no se expandió la lengua, porque la lengua había llegado mucho antes. ¿Por qué no es la época antigua? Porque en la época antigua como que cada cual tenía sus propias lenguas, entonces por las dificultades de comunicación las personas estaban muy aisladas entre sí y en cada parte manejaban su idioma. Ustedes ven que, por ejemplo, actualmente en las culturas indígenas ellos todavía conservan como una gran riqueza cultural su propia lengua, porque no han tenido tanta intervención de otras partes. Nuestra lengua se expande como tal en la Edad Media, o sea, como la conocemos hoy en día, en la Edad Media, listo. Y vamos a la última pregunta. Del lenguaje podríamos decir que demuestra la capacidad fónica de una persona. Es como un ser vivo que tiene origen, crecimiento y fin. No se actualiza con frecuencia, sino que es estable. Estefanía. Estefanía. Profe, es la segunda. Es como un ser vivo que tiene origen, crecimiento y fin. ¿Por qué? Profe, porque en la lectura lo decían, en la lectura daban como un ejemplo al ser vivo. El lenguaje tuvo su origen, va teniendo su crecimiento y su fin, así como las palabras. Como usted decía, por ejemplo, fablar, ya ahora es hablar y ya luego puede que sea otra distinta. Bien, Esteban, muchas gracias. ¿Qué opina Juan Alejandro? Profe, yo considero que es la tercera. No se actualiza con frecuencia, sino que es estable. ¿Por qué? Porque pues, obviamente el lenguaje tuvo una transición en el cual se actualizó, pero en este momento pues tenemos un lenguaje fijo y aunque nosotros inventemos nuevas palabras, utilicemos un lenguaje distinto, pues el lenguaje siempre va a estar ahí y es estable para todas las personas y todos los que hablamos. Listo. ¿Y qué opina Camila? Profe, yo estoy de acuerdo con Estefanía, porque así como las palabras van surgiendo, también se van perdiendo. Listo, vamos a ver. Entonces, demuestra la capacidad fónica de una persona, ninguno la dijo. Estamos muy bien, ninguno está incorrecto en esa. La capacidad fónica es la capacidad de emitir sonidos, ¿cierto? Entonces allí estaríamos hablando del habla. El lenguaje no se actualiza con frecuencia, sino que es estable. Incorrecto, el lenguaje sí se actualiza. Y Juan Alejandro nos dio la misma definición. Se crean nuevas palabras, ¿cierto? Entonces muchas veces lo que se hace es que van surgiendo nuevas palabras y con esas palabras el lenguaje se actualiza. El lenguaje no es estable porque el lenguaje está cambiando todo el tiempo. Por el contrario, entonces podemos decir que el lenguaje es como un ser vivo que tiene origen, crecimiento y fin. Hay palabras que nacen, hay palabras que se van popularizando, ahí hablamos del crecimiento. Entonces, por ejemplo, hace pocos años aquí en Colombia se popularizó mucho una palabra mexicana. Ay, ya se me olvidó el ejemplo. Había una palabra que los jóvenes, platicar, que era muy común allá, pero para nosotros antes no. Pero después las personas empezaron a usarla, ¿cierto? En estos días lo escuché a uno de mis estudiantes de 11 que dijeron muy chido. Antes la palabra chido aquí en Colombia pues casi no se usaba. Hoy en día lo usamos más siendo una palabra de otro contexto. Entonces ahí hablamos del crecimiento, pero también hablamos del fin. Hay palabras que ya no se usan. Nos decía el ejemplo Estefanía, hablar. Por ejemplo, ya no se usa, sino que usamos hablar. O cuando las mismas cosas desaparecen. En la clase pasada les hablaba del fuelle, que era un instrumento como parecido a un acordeón que se usaba para
aumentar los fogones de leña. Ya los fueches desaparecieron porque pues ya casi no se usan fogones de leña y al desaparecer el objeto, desaparece también la palabra. Listo. Entonces, muchachos, terminamos. Les agradezco su participación y ahora vamos a continuar con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de las caricaturas. Las caricaturas o la caricatura como tal es una figura literaria. Es una forma de usar las figuras literarias para hacer con el lenguaje muchas cosas, no solo para hacer belleza, lo hablábamos por ejemplo la clase pasada que el lenguaje se usa para hacer belleza, sino también para hacer burla, para hacer crítica. Por ejemplo, dentro de nuestra sociedad nosotros vemos muy comúnmente cómo se hace uso de la caricatura para hacer críticas sociales, para, por ejemplo, demostrar la falta de interés por el Estado. Vemos como, por ejemplo, en muchas caricaturas o en muchos cómics, lo que hacen es exagerar los rasgos de algunas de las personas públicas para hacerlas ver de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, dentro de las caricaturas podemos ver como a cierto presidente, al exagerarle los rasgos, lo presentan como si fuese un cerdito, ¿cierto? O a otras personas, a otro expresidente que teníamos, al exagerar sus rasgos físicos, lo presentan como si fuera un muñeco, un personaje animado que era Chucky, ¿cierto? Entonces vemos como desde la caricatura se hace uso de la exageración, siempre se hace uso de la exageración para mostrar lo que se quiere dar a entender de una persona o de una situación. Vamos a escuchar una caricatura. Francisco de Quevedo. A un hombre de gran nariz. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una alquitada medio viva. Érase un pez espada mal barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase un elefante boca arriba. Érase una nariz sayón y escriba. Un ovidio nasón mal navegado. Érase el espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices eran. Érase un naricísimo infinito. Frisón, archinariz, caraturera, sabañón, garrafal, morado y frito. No es muy común para nosotros, no es muy común para nosotros escuchar este tipo de caricaturas, ¿cierto? O sea, escuchar como la caricatura en voz, o la caricatura en verso, la caricatura escrita, porque estamos más acostumbrados a verlo solamente como algo en imagen, ¿cierto? Pero entonces aquí vemos cómo se presenta otro tipo de caricatura en la cual se está hablando de un hombre con una nariz grande. Y miremos cómo, pues sí, el hombre tenía la nariz grande, pero las exageraciones que hacen son tremendas, ¿cierto? Nos dice, érase un hombre a una nariz pegado, o sea, no era lo más importante el hombre, sino la nariz. Era tan grande la nariz que era la nariz gigante y el pegadito ahí a la nariz. Nos hablan de la nariz superlativa, o sea, grandísima, y nos dan algunos ejemplos de cómo era ese hombre, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nos dicen que era un pez espada, un pez espada muy barbado. El pez espada tiene la nariz o la parte pues, delantera de su rostro bastante alargada. Cuando nos dicen, por ejemplo, que era un elefante boca arriba, entonces si nos imaginamos un elefante con la trompa hacia arriba, queda demasiado narizón. Entonces miren cómo él empieza a hacer unas exageraciones, Francisco de Quevedo empieza a hacer unas exageraciones bastante grandes para hablarnos de este hombre que tenía una nariz gigante. Por más exagerada que sea la nariz de una persona, nunca va a tener una nariz del tamaño de una pirámide de Egipto, ¿cierto? Entonces aquí nos está mostrando, a partir de la exageración, una característica que tenía esa persona. Vamos a ver entonces ahora cuáles son las figuras literarias de las cuales se hace uso para la caricatura. La primera de ellas es la hipérbole. Las hipérboles consisten en una exageración de las características que tiene una persona o una cosa. Por ejemplo, aquí nos muestran algo del poema que acabamos de leer. Érase un hombre a una nariz pegado, es una exageración. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, no, es tan frentón que, no sé, la frente le mide 10 centímetros, ¿cierto? O cuando decimos, por ejemplo, que una persona es la más rápida de todas, cuando hacemos ese tipo de exageraciones, estamos haciendo uso del hipérbole.
siempre se hacen con las características de las personas o las cosas. Esa persona es tan rápida que cuando mueve los pies alcanza la velocidad de una licuadora, ¿cierto? Entonces hacemos una exageración bastante grande de las personas o de las cosas para hacerlas ver aún más grandes de lo que son. La segunda figura es la comparación. En las comparaciones nosotros establecemos relaciones de semejanza. Por ejemplo, si yo digo, es tan grande como la Torre Eiffel, ¿cierto? Mi hijo es tan alto como la Torre Eiffel. Allí yo estoy haciendo una comparación y miren que siempre existe esa exageración. Nos muestran aquí un ejemplo de Benito Pérez Galdós en el que nos dice, su cuerpo estaba lleno de pliegues y abolladuras como un zurrón vacío. Entonces, por ejemplo, si yo digo, esta abuelita está tan arrugada como un acordeón. Cuando hago esa comparación, yo estoy mostrando como una exageración, una figura literaria que también nos permite hacer la caricaturización de las cosas. En tercer lugar, las metáforas. Las metáforas consisten en cambiar un elemento por otro. Entonces, otra vez volvemos a Quevedo. Érase un elefante boca arriba. Entonces nos está mostrando al ser humano que era muy narizón como un elefante. En las metáforas también cuando, por ejemplo, yo digo las perlas de tu boca, para hacer referencia a que tienes unos dientes muy lindos, entonces estoy haciendo una sustitución de las perlas por los dientes. Nos encontramos además con la animalización. En la animalización se atribuyen a las personas rasgos de los animales. Vemos acá un ejemplo de Javier Cercas en el que nos dicen, caminaba como a trompicones, escorado a la derecha, con un hombro más elevado que el otro, cosa que dotaba su paso de una inestabilidad bamboleante de paquidermo, a punto de desmoronarse. Entonces nos está mostrando acá las características de una persona, pero está relacionando a esa persona o está queriendo hacer ver a esa persona en comparación con un animal, con un paquidermo. Recordamos ¿qué es un paquidermo? Tenemos claro que es un paquidermo. Son diversos animales. Son diversos animales, o sea, es como una característica, así como nosotros somos mamíferos, o como hay otros animales, perdón, como hay animales que son mamíferos, los paquidermos son, por ejemplo, los hipopótamos, los elefantes, o sea, son animales que tienen como una caracterización diferente dentro de los mamíferos. Entonces, miren que aquí nos está diciendo que él caminaba. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo camina un elefante, cómo camina un hipopótamo, vemos que ellos caminan como ladeaditos, ¿cierto? Que primero ponen un pie, luego ponen el otro. Entonces, así nos estamos imaginando a esa persona que nos describen acá, una persona que de pronto cojea un poco, ¿cierto? Que como que se mueve de un lado a otro para poder caminar. Cuando las personas estamos, por ejemplo, muy gorditas, vemos que al caminar se nos nota como ese bamboleo de un lado a otro porque nos cuesta más. Asimismo, esta persona está haciendo uso de esa figura para mostrarnos o para aclararnos cómo era esa persona. Cuando dicen, por ejemplo, que alguien corre igual que una gacela, o le ponen incluso el de apodo, ¿cierto? Hay personas a las que les dicen gacela porque corre mucho, ¿cierto? Entonces allí están haciendo uso de las características animales para imaginarse algo en el ser humano. Y por último, la cosificación. Consiste en atribuir a las personas características que tienen las cosas. Aquí vemos un ejemplo de Larra y dice, mi criado tiene una mesa, tiene de mesa lo cuadrado y al estar en la talla al alcance de la mano. Entonces está mostrando a la persona como si fuera, como si tuviera características de una mesa. El criado tiene de mesa las características de ser cuadrado. Cuando nosotros nos dicen, es que usted parece una tabla, ¿cierto? Cuando decimos, por ejemplo, quienes somos muy planitos, es que yo soy una tabla, porque entonces soy plano por todas partes. Damos a las personas esas características, ¿cierto? O cuando uno le dice, es que usted parece una olla a presión, por cualquier cosita de una, pues se exagera, por cualquier cosita se enoja, ¿cierto? Entonces le damos a una persona una característica que no tenemos las personas normalmente, sino que tienen una cosa para hacer esa caricaturización. Dentro del texto, dentro del trabajo como tal en la plataforma, nosotros vamos a abordar la caricatura, entonces más como una forma de expresión que consiste en exagerar rasgos de las personas. Según esa explicación que les he dado, se presenta un ejemplo de una caricatura y a partir de allí vamos a hacer como una descripción
de algunas caricaturas, unas que ustedes van a recortar o a imprimir o a buscar de manera digital, y otra caricatura que les presento dentro de la unidad que la estamos viendo en este momento. Entonces, con base en un tema de actualidad, entonces lo primero que vamos a hacer es buscar en un periódico, en internet o en revistas alguna caricatura y la vamos a recortar y la vamos a pegar. Luego, lo que vamos a hacer es analizar esta caricatura que vemos aquí, entonces como las sombras, las palabras, los gestos de esa caricatura. Después vamos a describir con las propias palabras lo que hay en una caricatura que nosotros vamos a buscar. Y para finalizar, con un tema de actualidad, un personaje reconocido, vamos a hacer una caricatura en la cual tengamos en cuenta el uso del color, los rasgos que nos permitan dar a conocer una idea. Es muy fácil, pero lo vamos a hacer nosotros desde nuestro punto de vista, listo. O sea, no nos vamos a ir a buscar a otras fuentes, porque caricaturas hay un montón. Les voy a poner un ejemplo. Yo busco aquí en Google caricatura de Donald Trump y miren la cantidad de imágenes que me aparecen. Un montón, no, ¿cierto? No son un montón. Miren que, por ejemplo, a él le exageran el rostro, le exageran la papada. Entonces no vamos a ir a buscar una de estas y la vamos a reproducir, sino que nos vamos a inventar nuestra propia caricatura sobre algo. ¿Listo? Muchachos, hasta ahí estamos claros. ¿Hay alguna duda? No, señora. No, profe, todo está bien. No, señora. Entonces voy a dejar de presentar. Ya con eso, entonces, finalizaríamos como la parte de mi exposición en la clase. Quisiera saber si hay preguntas sobre la actividad que tenemos que hacer con la caricatura. No, señora, pues yo no tengo ninguna pregunta. Listo. Bueno, ¿cómo les pareció la clase? Quisiera escuchar 1 o 2 puntos de vista sobre esta clase de hoy. Fue muy chévere, muy interesante y muy buena. Gracias, Yurani. Estefanía está levantando la mano. Profe, fue muy divertida, fue una manera muy dinámica para aclarar el resto de dudas que teníamos. Gracias, Estefanía. Bueno, muchachos, entonces ya con esto finalizaríamos la clase de hoy. La idea es que las clases pues duren por ahí 1 horita. Voy a detener la grabación